Es el cuadrangular, el evangelio de poder. Jesús salva, bautiza y sana, Jesucristo reinará. El estandarte hoy desplegar, pues desde el Señor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones para todos los hermanos y hermanas, amigos y familiares que hoy nos siguen a través de este canal. Los últimos días he estado muy triste y orando porque muchos amigos y allegados han estado enfermos y algunos han muerto a través de esta pandemia que ha azotado al mundo entero. Siempre la muerte ha sido un enemigo y ha amenazado mi vida. Desde mucho antes de nacer, ya en el vientre de mi madre, estuve en peligro de muerte varias veces, producto de los abortos. Y luego, a los 2 meses de haber nacido, me dejaron caer de una mesa. Y de ese instante mi vida comenzó a sufrir de muchas enfermedades. Y estamos vivos hoy a través de la gracia y misericordia de Dios. Su providencia, su mano providencial siempre ha estado con nosotros. Pero siempre la muerte nos ha causado dolor. Especialmente cuando perdimos los seres queridos. Perdimos a nuestro padre muy joven, a edad de 58 años, y luego a nuestra madre a través de enfermedades prolongadas y verlos morir allí en una UCI de un hospital ha sido muy tortuoso para nuestras vidas. Y últimamente el caso de la muerte de nuestra amiga y hermana Marlene Freite, que junto con sus hermanas Damaris, Rosita, Margarita, sus hijos y sobrinos, fundamos la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Se abre nuevamente la herida del corazón que trae perder a unos seres queridos como estas personas. Pero la Biblia trae una palabra de esperanza muy grande. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. El versículo 26 dice, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Primera de Corintios 15:25, Pablo dice, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el verso 26 dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. De eso es lo que te quiero enseñar en esta mañana, acerca de que a pesar de que la muerte es un enemigo peligroso, Dios a través de su palabra nos trae una promesa que ese enemigo peligroso será destruido. Muchos reaccionamos de diferentes maneras ante la muerte de un ser querido. La muerte, como dije antes, es un enemigo no solo de nosotros, sino enemigo de Jesús. Y ha causado mucho dolor en nuestras vidas, pero siempre eso no fue así. El plan de Dios no estaba que nosotros muriéramos, ni viéramos morir a nuestros seres queridos. Cuando fueron creados, Adán y Eva no tenían enemigos. Eran perfectos y vivían en un paraíso como hijos del Creador. Disfrutaban de una relación muy cercana con Dios. Génesis 2:7-9, Lucas 3:38. La comisión que Dios les encargó no indicaba cuánto tiempo iban a vivir. Génesis 1:28. Para cumplir el mandato, llenen la tierra y sojúzguenla. No era necesario que vivieran para siempre. Pero para seguir cuidando a toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra, sí era necesario.
Adán y Eva podrían haber seguido realizando esta labor por toda la eternidad. No se necesitaba un tiempo determinado, pero era necesario que ellos hubieran estado mucho más tiempo dirigiendo la creación, y Dios había dicho de que ellos iban a permanecer eternamente vivos. Entonces, ¿por qué las cosas son tan distintas hoy? ¿Por qué tenemos tantos enemigos que nos impiden ser felices? Satanás, el pecado, el mundo, nosotros mismos y la muerte. ¿Cómo llegó a existir el peor de todos los enemigos, la muerte? Pues déjeme decirle que la Biblia contesta estas preguntas. Dios da una advertencia amorosa. Aunque Adán y Eva tenían la perspectiva de vivir para siempre, para seguir vivos tenían que respirar, comer, beber y dormir. Es más, su existencia dependía de su relación con Dios, quien sostenía su vida. Lo encontramos en Deuteronomio 8:3. A fin de seguir disfrutando de la vida, tenían que aceptar la guía de Dios. Incluso antes de crear a Eva, Jehová le advirtió claramente a Adán en Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Verso 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo representaba el derecho que tiene Dios de determinar lo que está bien y lo que está mal. Adán ya tenía cierta comprensión de lo que estaba bien y de lo que no. Había sido creado a la imagen de Dios y tenía conciencia, pero el árbol le recordaba a Adán y a Eva que siempre dependerían de la guía de Dios. Comer del fruto prohibido sería como decirle al Creador: no necesitamos tus reglas, queremos independizarnos de ti. Esta independencia trajo terribles consecuencias a ellos y a sus descendientes, y allí una de esas consecuencias era que tendríamos que morir, tal como Jehová le había advertido. Y llegó el terrible enemigo, la muerte. Adán informó a Eva del mandato que le había dado Dios. Ella lo conocía tan bien que fue capaz de repetirlo casi palabra por palabra. Génesis 3 del 1 al 3. Se lo repitió a una serpiente. Detrás de la serpiente estaba un hijo espiritual de Dios que se dejó llevar por el hambre del poder y de la independencia. Santiago 1, 14 y 15. Para lograr su malvado propósito, acusó a Dios de mentiroso. Le aseguró a Eva que no tendría que morir si desobedecía. Es más, le dijo que llegaría a ser como Dios. Génesis 3, 4 y 5. Eva le creyó y comió del fruto, demostrando así que quería ser independiente también. Luego convenció a Adán que hiciera lo mismo. Génesis 3, 6 y 17. Satanás le había engañado. Primera de Timoteo 2, 14. Y aunque Adán sabía que comer del fruto estaba mal, hizo caso a su esposa. La serpiente parecía ser buena, pero el cruel enemigo que se escondía detrás de ella conocía perfectamente las fatales consecuencias que tendría su mentira. Dios le había dicho a Adán: en el día que comas del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, positivamente morirás. Es posible que Adán pensara que la palabra día se refería a un día literalmente de 24 horas y que moriría antes
de que el sol se pusiera antes de la puesta del sol. Pero Adán, a pesar de haber pecado, no murió enseguida. Jehová volvió a dirigirse a la pareja en Génesis 3:8 como justo juez. Primero escuchó lo que los acusados tenían que decir en su defensa, Génesis 3:9 al 13. Después de eso los condenó a muerte, Génesis 3:14, 19. Ahora bien, los condenó a muerte. ¿Pero qué es la muerte? La muerte, tanto en hebreo, maweb, como en griego, thanatos, significa separación. Cuando aquí habla de muerte, se refiere a tres tipos de muerte. Muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre por causa del pecado. Se perdió la relación que se tenía con Dios, la intimidad, la comunión. Efesios 2, 1 y 5. Muerte eterna. En segundo lugar, muerte eterna significa que una persona que muere sin conocer a Dios y no acogerse al sacrificio del Señor Jesucristo, va a vivir separado eternamente de Dios. Apocalipsis 20, 14, 15, Apocalipsis 21, 18. Y en tercer lugar tenemos la muerte física. Es la separación del alma, del espíritu y del cuerpo, Santiago 2, 26. Y también es la separación de nuestros seres queridos que nos causa tanto dolor porque no sabemos cuándo lo vamos y si lo vamos a volver a ver. ¿Cuándo? Y si alguna vez lo vamos a volver a ver. El apóstol Pablo explica en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecamos. En el pecado de Adán estaba involucrado toda la raza humana. Por eso que cuando Adán peca, introduce, dice el libro de Romanos, la muerte a todos los seres, a todas las personas que nacen y viven en esta tierra, están condenados a muerte. En efecto, los seres humanos heredaron de Adán y Eva el pecado y la muerte, dos enemigos de los que no podemos escapar tan fácilmente. Pero hay esperanza de vida. En Colombia, según estudios recientes, el hombre promedio vive 70 años y la mujer 80 años. Pero antes del diluvio, por las condiciones ambientales, la gente vivía muchos años. El promedio de vida era 900 años. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, Génesis 5:27. Pero debido al pecado, Dios redujo la edad a 120 años. Génesis 6:3 dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y un tiempo después, quedó establecido que nuestra vida sería de 80 a 70 años. Salmo 90:10. Morir antes de estas edades es morir prematuramente. Entonces, ¿por qué unos mueren antes de tiempo? Bueno, como vimos, por causa del pecado, Dios no tolera el pecado. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Génesis 6:3. Puede ser por una enfermedad, aunque Jesús murió por nuestras enfermedades. Isaías 53, 4 y 5. Una persona puede morir por una maldición generacional. Hay muchas personas que mueren de cáncer o mueren de diabetes o mueren a una determinada edad. He conocido a muchas personas que mueren siempre a una misma edad. Eso es una maldición generacional. Por vivir en un mundo contaminado. El mundo, la raza humana, el libro de Romanos dice que la tierra gime por causa de la contaminación del hombre. Y esta contaminación también ha traído muerte a los seres humanos. Por malas decisiones, por malos hábitos de comida, por vida sedentaria sin ejercicio físico. Y otros mueren por ataques del enemigo. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar y a destruir. Pero ¿cuál será nuestra reacción ante la muerte de un ser querido? Cuando me nombraron pastor Emanuela Beltrán, una amiga,
una amiga y hermana, Lida Sarache, me invitó para hacer una liberación a 3 jóvenes en un barrio muy conocido y ricos en Barranquilla. Cuando llegamos a la casa, notamos que esta casa en otro tiempo había sido de lujo, pero estaba en condiciones de ruina, los muebles estaban acabados y destruidos. Cuando tuvimos la entrevista con el hermano mayor, nos contó la desgracia que estaban viviendo por causa de la muerte de la mamá. Cuando la mamá murió, uno de los hermanos decidió morirse juntamente con ella y se encerró en un cuarto y no salió más. Se aisló completamente del mundo exterior y estaba allí en condiciones deplorables. Defecaba y orinaba en el mismo lugar, no se cambió más, se dejó crecer la barba, el pelo, se volvió agresivo, que ellos le tenían miedo, los 2 hermanos restantes le tenían miedo. Y él se enteró de esta condición de que estaban atravesando sus hermanos. Él era un ejecutivo de una empresa reconocida en Cali, Croydon, y pidió permiso para tratar de resolver los asuntos con relación a su familia, y se llevó la decepción del estado deplorable de ruina y miserable en que estaban viviendo sus 2 hermanos. Demoró mucho y no logró ningún objetivo, y cuando quiso regresar a la empresa encontró que lo habían retirado. Esto trajo como consecuencia que el poco dinero que tenía se lo gastó tratando de ayudar a su familia, pero esto provocó también que su esposa terminó divorciándose y él perdió su hogar, perdió su trabajo y se devolvió para Barranquilla, uniéndose a la desgracia de sus otros 2 hermanos, y los 3 estaban sometidos a este espíritu de ruina. Cuando llegamos y tocamos la puerta del muchacho que estaba en esta condición, muy amablemente nos dijo: retírense porque no les quiero hacer daño. Abrió la puerta, medio abrió la puerta intrigado porque no reconocía la voz. Sin embargo, le explicamos que no queríamos importunarlo, sino que queríamos ayudarle y queríamos orar por él, si él no lo permitía. Yo llevaba el periódico del día en la mano y él se me quedó viendo el periódico, le llamó la atención el periódico y nos permitió entrar a esa habitación donde estaba en un estado muy difícil y muy antihigiénico. Pudimos orar por él, pudimos hacerle liberación. Mi hermana Lida lo motiló, lo afeitó, le prepararon desayuno. Por primera vez en muchos años bajó a la sala y ella pudo hacerle un seguimiento y el joven pudo salir de esa condición. Vemos entonces que la muerte de un ser querido puede causar tanta desgracia si nosotros no la asumimos con responsabilidad y con la dirección del Señor Jesús. Jesús trae una enseñanza, cómo Él reaccionó ante la muerte de un ser querido, de personas muy allegadas a Él, y cómo reaccionó la familia de Lázaro. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 1 al 45. Esta historia se desarrolla en una ciudad llamada Betania. Juan 11, versículo 1 dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. En el versículo 3 encontramos que como eran muy cercanos a Jesús, las hermanas le mandaron un mensaje contándole la gravedad de la enfermedad del amigo.
Versículo 4. Cuando Jesús recibió la noticia, dijo que la enfermedad de Lázaro era para que la gloria de Dios se manifestara y el Hijo de Dios fuera glorificado. En los versículos 5 y 6, aunque Jesús los amaba, no les atendió enseguida. En el versículo 17 encontramos que Lázaro tenía ya 4 días que había muerto. Y cuando Jesús va a visitarle, ellos le recriminan diciendo: ¿para qué viniste? Porque mi hermano ya murió. En los versículos 21 y 22 vemos que Marta salió al encuentro de Jesús y le recriminó, culpando a Jesús porque no le había atendido enseguida. Y le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el verso 32 vemos que María, que se suponía que era discípula de Jesús, reaccionó de la misma manera que Marta, usando el mismo pensamiento y el mismo lenguaje de culpa. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La primera reacción de Jesús se presenta como yo soy. Verso 25, Jesús declara: yo soy. Usa uno de los nombres de la divinidad, el gran yo soy, el Yahvé o Jehová. Es que ante la muerte de un ser querido, no tenemos que resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Es imposible que lo podamos lograr. Tenemos que permitirle al gran yo soy que supla nuestras necesidades. Él es el poderoso, Él es un Dios suficiente para levantarnos y bendecirnos. Jesús no le dice yo fui, sino le dice yo soy. Jesús no quiere que vivamos en el pasado. Él quiere que enfrentemos la pérdida de nuestros seres queridos en el presente. Pero además de esto, les dice: yo soy la resurrección y la vida. Esta es una palabra de esperanza. Los muertos en Cristo están en mejor condición que los que quedamos aquí. La Biblia dice que ya están en la presencia de Dios, ya están disfrutando de la gran bendición de estar en el cielo. Nos ganaron la partida y ya ellos están disfrutando de todas las bendiciones que Jesús prometió de que Él iba al cielo a prepararnos morada. Los que quedan sufriendo son los familiares que quedan vivos acá. Necesitamos consolación, Isaías 41. Y del aliento de Dios, el Salmo 23:4 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque la palabra de Dios, la vara y su callado significa la vara de Dios, nos infundirán aliento para seguir luchando, para enfrentar la vida, porque el mundo no termina ahí, la vida continúa. La palabra resurrección en griego es anastasis y significa volver a levantarse, volver a recuperar. Tenemos que volvernos a recuperarnos emocionalmente y no aislarnos como le aconteció al muchacho de la historia que les conté. Dios está esperando que, a pesar del dolor que deja haber perdido un ser querido, podamos emocionalmente levantarnos nuevamente y poder afrontar el presente. Tras la muerte de un ser querido, es necesario que nuestras vidas vuelvan a tomar el rumbo que deben tomar. La reacción de Marta. Marta reacciona como nosotros reaccionamos o asumimos una posición cuando se muere un ser querido. Nos quedamos en el pasado. Ella se quedó en el pasado y le dice a Jesús: si hubiera estado aquí, recriminándonos. Por lo general nos recriminamos por lo que pudimos hacer por ese ser querido. A veces por lo que hicimos o por lo que no pudimos hacer. A veces nos echamos la culpa porque se murió, o nos echamos la culpa porque si lo hubiésemos llevado al médico a tiempo, o si no lo hubiéramos llevado a la clínica, o si lo hubiéramos llevado a la clínica. Siempre nos estamos culpando. Si no lo hubiéramos bañado, los pulmones de pronto no se hubieran afectado, o si lo hubiéramos bañado permanentemente, los pulmones no se hubieran afectado. A pesar de todas estas dificultades y de echarnos la culpa, déjame decirle que no podemos viajar al pasado y modificarlo.
no podemos retroceder el tiempo. Lo que ocurrió, ya ocurrió. Lo que fue, fue. Lo que pasó, pasó. Y por más que nos amarguemos, por más que nos atormentemos, no podemos modificar el pasado. Muchas veces la nostalgia me tortura y entro en un estado depresivo profundo. Y muchas veces esos momentos lindos que pasé con ellos, con mis padres, en vez de usarlos para mantener la imagen viva de lo que fueron ellos, los uso para abatirme, para causarme dolor. Por eso Jesús quería que Marta asumiera la muerte de Lázaro en el presente y que asumiera la realidad de que ya Lázaro había fallecido. La segunda reacción de Jesús es que lloró. Versículo 35. Cuando iba camino para la tumba, Jesús lloró. Lo mismo aconteció cuando le informaron de la muerte de su primo Juan el Bautista. Mateo 14, 12, 13. Buscó un lugar donde poder estar a solas para llorar. Cuando murieron mis padres nos aislamos. Nos tuvimos que mudar temporalmente para que los familiares no nos abordaran, porque algunas regiones, algunas culturas tienen por costumbre de que convierten el duelo en fiesta. Contratan cuentachistes, contratan personas para que lloren. Y así pasaba en Israel. En Israel no se les permitía a la gente llorar. Y contrataban personas para que lloraran, personas que no eran parte de la familia. Y Jesús busca un lugar a solas para llorar. Ante la muerte de un ser amado, necesitamos llorar. A veces fingimos que estamos bien, pero déjeme decirle que el llanto trae liberación. Hay muchas creencias. A nuestra familia le decían, no lloren tanto a su mamá, porque entonces no la dejan descansar. Eso es absurdo. Los que están en el cielo están en mejores condiciones que nosotros. Pero el duelo en nuestro corazón debemos expresarlo. Y una manera de expresarlo es llorando. Jesús lloró. Permítale a su familia que llore. Hay personas que le da pena que lo vean llorar. Muchas personas tienen dolor reprimido en sus corazones porque no han llorado. He visto junto con mi esposa, la pastora Marta, a muchos ser ministrados y liberados a través del llanto. Jesús lloró porque Él lo enseñó que los que lloran reciben consolación. Mateo 5:4. Tenemos que llorar con los que lloran. Llorar por alguien nos trae identificación. La iglesia que llora con sus hermanos es una iglesia solidaria y sensible. Cuando sentimos que alguien está llorando con nosotros, sentimos los brazos de Jesús dándonos consuelo. Romanos 12:15. Mucha gente se acerca a nosotros a decirnos, acompañándote en tu dolor, pero realmente no saben lo que significa, o dicen sintiéndolo mucho, no saben lo que significan estas palabras. Porque el dolor intenso de perder a alguien no es fácil de superar. Solamente la intervención de Dios, solamente la intervención de Jesús en nuestras vidas trae consolación. La Biblia lo dice así. Pero también es necesario, si usted no sabe llevar palabras de aliento ante un duelo, mejor no diga nada, pero cosa que ministra y se siente solidario cuando alguien llora juntamente con uno. Un fuerte abrazo, se siente que es Dios mismo el que está abrazándonos. En esta pandemia no nos podemos abrazar, pero a través del llanto solidario sentimos que es Jesús el que nos está abrazando. Jesús lloró con sus amigos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hebreos 14:15. La tercera reacción de Jesús fue que se enojó. Juan 11:33 dice: cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior. La Reina Valera dice que se estremeció en el espíritu y se conmovió profundamente. ¿Contra quién o contra qué se enojó Jesús? Él se enojó contra la muerte. Muchos se enojan con Dios porque creen que Dios se los llevó. Le echan la culpa a Dios por no haberle hecho el milagro de sanar a su ser querido. Dios no quiere la muerte de nadie. Zacarías 3:11. Sería una contradicción. Él nos quiere salvar. Juan 3:17. Él nos quiere sanar. Éxodo 15:26. Darnos vida en abundancia. El ladrón es el que viene a matar. Juan 10:10. He visto a muchas personas pedirle a Dios un milagro y se aferran a Dios. En una cierta ocasión mi esposa perdió a un hermanito adolescente y él iba a atravesar una calle muy concurrida y se le cayó una chancletica, y cuando él quiso regresar a recoger su chancleta, por esa calle transitaban buses intermunicipales y un bus venía a toda velocidad, y por más que le pitó, el niño no le escuchó porque era sordomudo, y el bus lo destrozó todo. Y en cuidados intensivos la mamá del niño nos llevó, nosotros siendo pastores, nos llevó a que oráramos. Él estaba en cuidados intensivos y estaba en unas condiciones muy delicadas. Y ella se aferraba a mi mano diciendo: si Dios levanta a mi hijo, yo me prometo, me convierto, le sirvo. Y ella tenía una Biblia y oraba y leía la palabra y buscaba de Dios para que Dios le hiciera el milagro. Pero la condición del niño era muy delicada y a los pocos días murió. Cuando estábamos en el velorio me buscó y me hizo el reclamo: ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios no me hizo el milagro? ¿Dónde están sus oraciones? ¿Dónde está el Dios que ustedes predican? ¿Dónde están los milagros y la sanidad de que ustedes predican? Así le pasó a Marta y a María. Se desesperaron y le echaron la culpa a Jesús porque no vino de inmediato y no le hizo el milagro que ellos querían. Dios no desea la muerte de nadie. No es Dios el que se lleva a su ser querido. Es el enemigo. Es ese enemigo que está al acecho para hacernos sufrir, para hacernos infeliz y para quitarnos el gozo de la vida. La cuarta reacción que Jesús nos enseña es que no permitió que la muerte de un ser querido desviara sus objetivos. Muchos, después de perder a un ser querido, quieren morirse también. ¿Se acuerdan la historia? Pierde el deseo de vivir. Se desconectan con la realidad. Se echan a morir y se quieren: ay, porque mi mamá no nos lleva. Muchas veces vemos que hay personas que en su dolor, a cuando fallece un ser querido, a los pocos días se murió también. Y dicen: ay, tan lindos. Mira que se amaban tanto que la viejita se llevó al viejito. O que la mamá lo quería tanto y el hijo de dolor se murió. Eso no es lo que Dios desea. Jesús nos enseña y cómo afrontó Jesús la muerte de los seres queridos. A muchos se les acaban los sueños. No logran salir del luto. No se dan cuenta que la vida sigue. Jesús se sacudió y sanó a los enfermos. Mateo 14:13 dice que a pesar de que él se había aislado, vio la necesidad y recordó cuál era el propósito y el objetivo por lo cual estaba en la tierra. Dice que descendió y sanó a todos los que estaban enfermos. Muchos se quedan en el valle de sombra de muerte, pero Él nos infunde su aliento para seguir. Salmo 23:4. Muchos dicen: mi vida son mis hijos, la razón de mi vida son mis padres o mi cónyuge. Si ellos me llegaran a faltar, yo me moriría. Bueno, eso no es una posición adecuada. Jesús lo demostró. Y el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21:
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros, el fundamento de nuestras vidas no deben ser nuestros seres queridos. El fundamento de nuestras vidas debe ser Cristo. Y dice entonces, cuando tú hayas esa gran bendición, la muerte se convierte en ganancia. La quinta reacción de Jesús ante la muerte es que se fortaleció en Dios. Jesús sabía que le había llegado la hora de morir y estaba muy entristecido por separarse de tantas personas que él amaba y quería. Mateo 26, 32 al 42, Lucas 22, 43 al 44. Pero no se quejó, sino que clamó al que podía rescatarlo de la muerte. Hebreos 5, 7. Nosotros tenemos que aferrarnos al que puede pelear por nuestra causa y nos puede librar de la muerte. Ese es Dios y Jesús. Consolación divina. Nuestro Dios es un Dios consolador. Isaías 41. Jesús nos prometió que no nos dejaría solo, Mateo 28, 20. Por eso el Padre envió otro consolador para que estuviera siempre con nosotros, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Los que lloran serán consolados, Mateo 5, 4. La muerte es un enemigo peligroso, ya lo hemos visto. Por eso el Señor Jesucristo lo va a destruir en los postreros tiempos. Primera de Corintios 15, 25 dice, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. El verso 26 dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida. Pero usted dirá, ¿y cuándo? ¿Y para qué? Y ya, mi familia se murió. Pero déjeme decirle que hay esperanza. Hay esperanza de gloria sobre los que mueren en Cristo Jesús. Nosotros también venceremos a la muerte en el día de la resurrección. Primera de Corintios 15, 54 dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, la muerte es devorada en victoria. Versículo 55 dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y Primera de Corintios 15, 56 dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Por eso nosotros tenemos que vencer desde ya el pecado a través de la sangre del sacrificio de Jesús, recibirle y confesar que en nuestro corazón y confesar creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús estuvo muerto 3 días, pero el Espíritu Santo los trajo a el mundo de los vivos. Primera de Corintios 15, 57 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! La ley del Espíritu nos libra de la muerte. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Salmo 30:11 trae esta gran bendición. Tú cambiaste, y eso es lo que nosotros tenemos que confesar. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de la alegría. Por eso debemos salir de ese luto. Por eso debemos superar, aunque sé que es difícil y aunque sé que es tortuoso y deja herida en el corazón. La Biblia dice que tenemos que confesar, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Y quiero cerrar con estas promesas que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El verso 14 dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Verso 15, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto, porque primero resucitan
los muertos en Cristo. El verso 16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Verso 17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y aquí viene la palabra tremenda. Verso 18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hay esperanza que un día nos vamos a volver a reunir con ese ser querido, porque Dios dice que los muertos en Cristo no mueren sino duermen, y un día serán despertados para gozarnos eternamente con el Señor. Esta es la palabra que hoy quería compartir con ustedes a través de tanto dolor, de tanta tristeza por haber perdido nuestros seres queridos. Oh Dios del cielo, cuál gloriosa será la mañana cuando nos recibas allá en tu presencia, Señor. Tú eres un Dios de amor. Tú has prometido ser nuestro consolador por siempre. Y hoy, Padre, te pido que traiga resurrección a nuestras vidas. Levántanos, Señor, límpianos, cambia nuestro lamento en danza, quítanos ese vestido de luto y colócanos un vestido de alegría, Señor. Tú eres nuestra resurrección, tú eres la vida, tú nos levantas, Señor, tú liberas al caído, tú liberas al enlutado, Padre Santo y bueno. El enemigo no podrá hacernos daño, porque tú le has vencido, tú venciste a la muerte. Y así como tú venciste a la muerte, también nosotros le venceremos un día, Señor. Tus promesas, tú destruirás a ese enemigo que nos ha causado tanto dolor. Pero mientras tanto, Señor, a través de tu sangre poderosa de la salvación, Señor, el aguijón de la muerte, también nosotros le hemos vencido, Dios amado. En el nombre de Jesús, sé que nos levantarás un día, sé que un día nos resucitarás, sé que un día veremos a esos seres queridos que hemos perdido, Dios del cielo. Pero mientras tanto, ahora consuela nuestra alma, consuela y levanta nuestras vidas, Señor. Libera al enlutado, oh Padre, libera ese corazón que está oprimido y que ha tenido dolor durante todos estos años. Si siente ganas de llorar, permítele al Espíritu Santo, permítele al Señor Jesús, siente el abrazo del Señor Jesús allí donde tú estás. Él está llorando contigo, Él es el que pelea tu causa, Él está ahora asociado ahí a ti, a tu dolor. Él te limpia, Él te libera en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Él ahora ejecuta su obra en el nombre poderoso de Jesús. En medio de la debilidad, Él se perfecciona, el poder de Dios se perfecciona ahora en medio de nuestra debilidad. Oh Padre Santo y bueno, ministra, Señor, liberta al caído, levanta, Señor, al que está oprimido, libértanos ahora, Señor, a ese que está perturbado, que ha tenido luchas en su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria tuya está descendiendo, tu sangre poderosa limpia y libra. Déjese tocar en esta mañana, Señor. Oh, déjese tocar, amigo mío, déjese tocar por la gloria del Señor que está derramando su gloria y su poder. En el nombre poderoso de Jesús, levante sus manos porque algo está aconteciendo ahí en los hogares. Hay liberación en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, tu sangre derramada, Señor, sobre aquellos enlutados, consolando el alma, liberando al enfermo, Señor. Hasta donde hay algún ser humano ahora sufriendo, un sufriente, allí tú envías tu palabra, le liberas, Señor, y le sanas de su ruina. Libértanos ahora, Dios del cielo, que esas personas que han perdido por causa del dolor de haber perdido un ser querido, consuélalos ahora, libértalos, Señor, y sácalos de su prisión en el nombre de Jesús. Libértalos. Hoy se caen las mazmorras de la prisión. El enemigo ha utilizado la muerte para tenernos esclavizados,
pero Señor, tú nos liberas ahora. Levante sus manos porque cosas grandes están aconteciendo, cosas maravillosas, hay liberación, hay sanidad. Usted es que está llorando, yo sé que la gloria de Dios está cayendo allí sobre su casa y algunos sienten ganas de llorar. Dele libertad allí porque sé que a través del llanto hay liberación. Padre, trae liberación ahora, liberta al cautivo, liberta al oprimido, Dios amado, el que ha sufrido, el enlutado, cambia ese vestido de luto por un vestido de alegría, en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano en señal de victoria, porque cosas grandes están aconteciendo allí en su casa, en su hogar ahora. Recibe la gloria, recibe el poder, en el nombre poderoso de Jesús. Déjeme decirle algo, mi amigo. La única manera de vencer a la muerte es la sangre poderosa de Jesús. Dice el libro de Apocalipsis, y ellos le han vencido mediante la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. A través de la liberación que Dios está haciendo, usted va a comenzar una nueva vida. Por eso, usted, amigo que nos ve y nos está sintonizando por primera vez, yo le digo que reciba al Señor Jesús como su seguro Salvador, como su sanador, pero también como su consolador. Usted que ha padecido allí esclavitud por causa del dolor, usted va a recibir liberación ahora. Levante sus manos y repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, como mi sanador, como mi libertador. Tú eres el gran consolador. Tú enviaste al Espíritu Santo para que no quedáramos huérfanos hasta el fin del mundo. Señor, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Y envía tu Santo Espíritu que haga morada en mi vida y me ayude en las grandes decisiones o en las pequeñas decisiones que tenga que tomar en la vida. En el dulce nombre de Jesús te doy las gracias. Si usted ha hecho esta oración, créame que usted pasó de muerte a vida. Hoy hay una resurrección en su vida mediante la sangre y el poder del Señor Jesús. Desde hoy usted se levanta victorioso sobre la muerte y el imperio de la muerte es eliminado a partir de este instante en su vida. Y un día se levantará, cuando venga el día de la resurrección, se levantará juntamente con los hermanos que se levantarán victoriosos. Y hoy tenemos la confianza de que veremos a nuestros familiares. Vendrá la mañana gloriosa donde el Señor resucitará primero los muertos en Cristo y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, y juntamente nos reuniremos en el aire para vivir por siempre, y el Señor será nuestro consolador. No habrá ni tristeza ni dolor, no habrá necesidad ni de la luz del sol, porque Él mismo, el Señor Jesús, será nuestra luz. Si usted ha hecho esa oración, comuníquese con nosotros a través de los correos y los teléfonos que al final del video le vamos a colocar. Y si no se ha inscrito en el canal, por favor hoy hágalo, dele un like, dele un me gusta a este mensaje y compártalo con sus familiares y con sus amigos, porque sé que hoy va a haber liberación en muchas casas, en muchos hogares, en muchas personas va a haber liberación. Compártalo con sus familiares, con sus amigos, y será un gozo para nosotros saber de usted. Escríbanos y estaremos orando para vernos muy pronto en una nueva enseñanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos.